¿Te has preguntado por qué llevaron a Jesús a Jerusalén a los 12 años? Se consideraba que un niño judío ya era hombre a los 13 años. Es posible que José y María llevaran a Jesús a Jerusalén como parte de su preparación final para esta nueva etapa de su vida. Hoy estamos en nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente. Ayúdanos a conocerte cada día mejor, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 2. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos los todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad natal. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pastores y los ángeles. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Jesús presentado en el templo. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón nos los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Crecimiento de Jesús. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. El niño Jesús discute con los maestros. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has traído de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para reflexionar. Lucas, que es conocido por ser detallado al escribir, nos ofrece una escena única en los evangelios: nacimiento y la infancia de Jesús. A los 12 años, él estaba en el umbral de la responsabilidad religiosa, según la costumbre judía, debido a que a esa edad estaban cercanos al Bar Mitzvah, donde el niño se consideraba responsable ante la ley judía. Observa mientras meditas en el capítulo de hoy cómo desde su infancia Jesús centraba su vida en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Nacimiento de Jesús. Siendo Jesús un bebé, es dado a conocer a diferentes personas: unos pastores que estaban en el campo cuidando a su rebaño en la noche, un hombre llamado Simeón, a quien se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, una viuda profetisa llamada Ana. Mientras leemos el relato de cómo estas personas conocieron a Cristo, podemos percibir entre líneas el asombro, el gozo y la emoción que ellos sentían de haber conocido y visto con sus ojos al Verbo hecho carne. Los pastores recibieron las buenas nuevas del gran gozo que había nacido un Salvador, y Simeón sabía que Cristo sería luz de revelación a los gentiles y gloria de Israel. Ciertamente, estas personas esperaban con ansias al Mesías prometido, y el asombro de ellos nos lleva a preguntarnos: ¿estamos igualmente agradecidos ante la realidad de que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, se hizo carne? Y no solo eso, sino que en su bondad y gracia nos extendió misericordia para ver nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador, y ante ello reconocer el sacrificio de Cristo a nuestro favor. En nuestro pasaje de Lucas del día de hoy se nos presenta un relato en el que Jesús, siendo de 12 años,
subió con sus padres a Jerusalén como de costumbre para la fiesta de la Pascua. Lucas nos relata que cuando era momento de volver a su ciudad, Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres, al percatarse de que no iba con ellos en la caravana, regresaron a buscarlo y después de 3 días lo encontraron. Lo que este pasaje nos enseña acerca de Jesús es mucho y sin duda podemos tomarlo como una oportunidad para examinar nuestros corazones delante del Señor en diversas áreas. En esta porción encontramos que al estar en Jerusalén, Jesús estaba en el templo. Actualmente, ¿eres parte de una iglesia local? Si es así, ¿qué tan intencional estás siendo en ser un miembro activo para el cuerpo de Cristo? Si no lo estás haciendo, te invito a leer Hebreos 10, 19 al 25 y pedir al Señor que traiga convicción a tu corazón en cuanto a esta situación. Él estaba sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Qué tan pronto eres para escuchar a otros? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón a recibir enseñanzas de otros? Usualmente eres de los que hablan todo el tiempo o tomas oportunidades para también escuchar lo que otros tienen que decir. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste intencional en pedir consejo en cuanto a determinada situación? Él sabía que era necesario estar en la casa de su padre. ¿Has considerado la necesidad de que tienes que pasar tiempo con Dios y con otros creyentes? Ser parte de una iglesia local es sumamente importante. Ser parte de un cuerpo creyente no solo trae beneficios en nuestras relaciones, sino que sin duda creceremos en nuestra relación con el Señor mientras vivamos en comunidad con otros que de corazón sincero le buscan. Jesús permanecía sujeto a sus padres. Siempre tendremos alguna autoridad en nuestra vida y en el caso de Jesús podemos notar cómo su obediencia era activa, no solamente pasiva. Observa y verás que hay alguien a quien debemos someternos. Tal vez tu esposo, tal vez las autoridades, tal vez tus padres, tal vez tus pastores, tus jefes en el trabajo, tus gobernadores. Siempre habrá alguien. ¿Qué tan gozoso está tu corazón ante el hecho de que debes someterte? ¿Cómo te anima el ejemplo de sumisión y obediencia activa del Rey de Reyes en ser fiel a someterse a otros? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que el ejemplo de Cristo sea de ánimo para que nosotros podamos ser intencionales en invertir tiempo y en crecer en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Recuerda las palabras de Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El relato que tenemos de Jesús en el templo es una sombra temprana de lo que sería el centro de la vida de Jesús, hacer la voluntad del Padre, aunque esto implicó incomprensión, separación y sacrificio. Desde niño hasta la cruz, su mirada estaba puesta en la gloria de Dios y en nuestra redención. Para meditar, ¿qué aspecto de la lectura de hoy te resulta más confrontador y por qué? ¿Qué cosas prácticas te está llamando el Señor a hacer basándonos en lo aprendido? ¿Hay algún pecado del cual el Señor te está llamando al arrepentimiento sobre la base de la lectura de hoy? Te invitamos a ser intencional en esta área y a buscar apoyo de algún hermano o hermana maduro en la fe que sea de confianza. Para profundizar. Cristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a padres imperfectos, vivió con humildad y creció como cualquier niño, pero sin pecado. Esta humildad voluntaria debe confrontarnos a nosotros, que muchas veces resistimos la sumisión, el crecimiento o el consejo de otros. Si esta verdad te confronta, te animo a meditar en el recurso Belleza en el Quebranto, disponible aquí en este blog. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 64. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.